Buenas noches, mi nombre es David César García García, mi escuela es AL057293, estudio licenciatura en Derecho y Finanzas y resido en la Ciudad de México. Muy buenas noches. Buenas noches, me presento nuevamente, mi nombre es David César García García y bueno, yo voy a dar inicio con lo que es el seminario de titulación, lo que es el proyecto integrador de la materia. Y bueno, vamos a presentar un tema que está muy vinculado a lo que es la parte de las relaciones laborales dentro de una organización. En este caso mi tema es de vinculación laboral y las repercusiones legales hacia la compañía. Un poquito de la descripción, vamos a hablar de temas muy puntuales porque hay intereses económicos y también se tiene que promover la buena imagen de la empresa. Lo que me he dado cuenta durante todos estos años, digo, no solamente desempeñando mi función como dueño o como líder de un negocio precisamente de los recursos humanos, en otras organizaciones me he dado cuenta que a veces los individuos, ya sea empleadas o empleados que con mucho ímpetu entran a trabajar en una organización, no siempre se adaptan en un puesto de trabajo, no siempre se adaptan a una cultura organizacional, o a lo mejor no tienen las competencias suficientes para poder desempeñar la función para la cual fueron contratados. Entonces, esto que implica que ellos pues no se sientan cómodos, que la empresa no se sienta, satisfecha con su desempeño, y esto implica que se tenga que desvincular a las personas de los puestos de trabajo, pero bueno, no siempre lo van a tomar a bien. Y bueno, la cuestión es que la empresa debe tener un método o un proceso bien definido para evitar, algunos conflictos. Hay situaciones que tenemos que también tomar en consideración. Hay personas que pretenden únicamente vincularse a una organización por otros fines, a lo mejor ni siquiera tienen la capacidad, ni siquiera tienen las competencias. Por ahí hay un libro que se dice Los Masters del CV, que es gente que logra, ¿verdad?, pasar todos los filtros y logra de alguna manera violar todas las políticas internas de reclutamiento y selección, y ellos pues logran colocarse dentro de la organización, y cuando ya están dentro, pues obviamente sus intenciones son otras. Hace algunos años la gente únicamente se contrataba por un tiempo y se iba de la organización y demandaba a las empresas con la finalidad de obtener algunos beneficios económicos. Entonces las organizaciones ahora con las nuevas reformas laborales pues sí tienen ahora que ver por sus procesos y sus métodos para poder evitar este tipo de contingencias, por así decirlo, y evitar que haya fugas de capital por ese respecto. Entonces, esa es un poquito de descripción del tema, sobre lo cual para mí me parece interesante. La justificación pues prácticamente es anticipar conflictos, evitar que esto crezca un poco más y proteger el patrimonio de la empresa. Digo, obviamente, cuando tú contratas a un empleado, pues a lo mejor tú decides contratarlo, una empleada decides contratarla, pues tú confías a lo mejor en tus procesos de formación, a lo mejor en el método que tú empleas para poder hacer un onboarding donde la persona se pueda sentir identificada y poder desplegar su potencial. Pero bueno, esto a veces no se puede dar de la manera satisfactoria, y con estos elementos, pues al momento de que ya sabemos que no se van a poder adaptar en la organización, pues tenemos que darle salida de una manera, ordenada u organizada y con un método que sea realmente efectivo. La delimitación, obviamente tenemos que ver cómo lo vamos a hacer, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a contemplar? ¿Qué es lo que vamos a tomar como instrumentos? ¿Qué es lo que vamos a diseñar para poder llevar a cabo esta investigación? ¿Cuándo? Pues vamos a poner a lo mejor un tema, unas fechas, como objetivo, de tal a tal fecha, puede ser un mes, puede ser menos. ¿Dónde? Pues obviamente vamos a elegir las instituciones o las organizaciones. En lo que a mí respecta, me interesa mucho aplicarlo dentro de mi propia empresa. Y bueno, ¿a quién? Pues prácticamente se puede aplicar o preguntar a mis clientes, que son gente de recursos humanos, ellos cómo llevan a cabo sus métodos, qué es lo que se han enfrentado, cómo lo han solventado y cuáles son los beneficios que han obtenido con, en este caso, sus políticas de vinculación. Entonces, pues prácticamente aquí toco lo que es la descripción, la justificación y delimitación, ¿verdad? Y bueno, con esto vamos a seguir con el siguiente tema. Una vez que nosotros ya analizamos bien nuestro tema, que ya lo describimos y que de alguna manera emitimos la justificación y los límites de la delimitación del mismo, vamos a mencionar acerca de los objetivos, que nosotros estamos planteando con la investigación, las preguntas de investigación que normalmente nos debemos hacer para poder llevar a cabo nuestro proceso, y lo que es la hipótesis que proponemos que al final se va a probar o disprobar, ¿verdad?, dependiendo del caso, lo que nosotros lleguemos a cumplir con lo que es la investigación tanto de campo como documental. Y bueno, vamos a hablar primeramente acerca del objetivo general.
Obviamente analizar el impacto legal. El impacto legal siempre va con la cuestión económica. Obviamente si tú no tienes un buen trato o no mitigas o no evitas los procesos legales que por medio de las demandas los empleados o los ex empleados pueden llevar a cabo contra la organización y no lo sabes manejar, pues obviamente esto va a repercutir en fugas de capital, en situaciones incluso de gente que no es nada productiva. Debemos de saber nosotros que hay empresas que contratan personas de forma masiva y estas personas a lo mejor son empleadas para cuestiones muy básicas y obviamente a lo mejor no tienen tanto problema, pero ¿qué pasa con las organizaciones que buscan o esperan que personas que a lo mejor no tienen tanta experiencia pues lleguen a tener un nivel por lo menos de analistas que tengan que estar sometidas a un tipo de presión que a lo mejor no puedan aguantar o que a lo mejor no se sientan capaces y obviamente eso genere molestia o falta de identidad con la empresa y obviamente decidan pues incluso hasta con amenazas sentirse protegidos, ¿verdad? De una manera protegidos para evitar ser despedidos. Hay que recordar que en México todo el mundo sabemos cuáles son nuestros derechos, pero nadie queremos reconocer nuestras obligaciones y una principal obligación cuando te contratas es darte tu mejor esfuerzo y prepararte todos los días para desempeñar tu función. ¿Cuáles son los objetivos específicos? Bueno, identificar las principales causas. Obviamente, cuando tú contratas a una persona que no tiene, digamos, los valores que puedan identificarse con la empresa, desde ahí empiezan los problemas. Cuando a lo mejor no tienen la intención de poder o tener un plan de carrera que sirva de base para poder desempeñar una función de la organización, ahí empieza, digamos, a distorsionarse la relación laboral. Y bueno, evaluar las contingencias financieras, obviamente, como lo mencionamos, el gastar dinero en ese tipo de situaciones cuando la gente ni siquiera fue productiva, pues realmente son gastos, tal y como se dice de una manera. ¿Cuáles son las preguntas de investigación? Bueno, son dos básicas. ¿Cuáles son las principales causales de demandas laborales tras una desvinculación? Obviamente los despidos injustificados, obviamente se pueden dar cuando a lo mejor tú no llevas bien un contrato, cuando a lo mejor las personas no te das cuenta que lo único que quieren es entrar a operar y no quieren siquiera cumplir objetivos. En este caso, ¿qué impacto económico y reputacional generan los litigios laborales en la organización? Reputacional, pues obviamente, bueno, ha pasado que hay personas, ¿verdad?, que a lo mejor buscan dañar a la organización, entran a las redes sociales, empiezan a dejar datos incluso hasta falsos, con la finalidad obviamente de dañar a la organización, pero bueno, esas cosas se pueden solventar porque siempre va a haber alguien que quiere realizar el trabajo. La hipótesis es un supuesto que vamos a probar y explorar con la metodología de investigación que vamos a aplicar y dice que la aplicación de un protocolo de vinculación laboral transparente y apegado a la normatividad, a la normativa reduce en un 70% la probabilidad de que la empresa enfrente, en este caso, demandas por despido injustificado. Es muy importante, de hecho nosotros aquí nos dedicamos a eso cuando hacemos una investigación laboral, pues prácticamente hay muchas empresas que dicen, a ver, si tiene una demanda tanto penal o como laboral, el candidato para mí es una persona no contratable, prefiero no contratarlo ya que es una persona que se podría tornar como problemática y las empresas obviamente evitan este tipo de contrataciones, que ese es nuestro trabajo. Bueno, con esto ya terminamos lo que son los objetivos, las preguntas de investigación y la hipótesis. Continuamos con el tema. Pues ahora vamos a hablar acerca de cuál es la viabilidad de la investigación. Bueno, la investigación es totalmente viable, ya que de alguna manera los resultados siempre van a darle una buena usabilidad sobre todas las personas interesadas. Hay un vasto acceso a la información legal. Obviamente, si tú vas y te presentas a los tribunales laborales, vas a ver una gran cantidad de casos. Puedes ver situaciones que se pueden estar presentando y determinar, digamos, causas, consecuencias de este tipo de situaciones. Acceso a múltiples jurisprudencias. Vamos a recordar que una jurisprudencia es el resultado de una situación legal que se presentó entre un empleado o empleada con una organización. Puede ser a lo mejor casos similares a los que estás enfrentando y ver realmente cómo llegan a concluirse y cuáles son en este caso las sentencias o cuáles son los laudos en este caso por parte de los jueces. Herramientas disponibles, obviamente puedes emplear múltiples herramientas, puedes utilizar cuestionarios, puedes utilizar a lo mejor, no sé, estadísticas, algo que te pueda servir para poder llevar a cabo una interpretación de la información y por último, contacto con abogados y profesionales de recursos humanos. Obviamente si tú tienes abogados que son laboralistas o tienes contacto con jefes o gerentes de recursos humanos o abogados que trabajan en relaciones laborales, pues ellos van a compartir su experiencia, situaciones difíciles, cómo previenen y cómo manejan cuando ya un conflicto se hace presente y de alguna manera pues ellos te van a ayudar a poder profundizar en el tema. Eso es parte de la realidad que se tiene en investigación,
porque pues va a tener toda la información necesaria para poder llegar a un resultado positivo. Instrumento que se utilizará, como lo mencionamos, una guía de entrevistas semiestructurada, que quiere decir que dentro del marco legal pues puedes a lo mejor utilizar cuestiones muy rígidas que a lo mejor no tienen tanto margen por la cuestión legal, que es muy, en este caso, directa sobre una situación específica, pero también puedes dar margen a que los especialistas, en este caso los expertos en recursos humanos, puedan profundizar en los temas y puedan compartir bien a detalle sus experiencias y puedas tomarlas como verdaderas para poder llevar a cabo una buena investigación. Y bueno, ¿por qué es importante en el ámbito profesional? Bueno, esto se presenta todos los días. Nosotros nos dedicamos a los recursos humanos y totalmente la gente se está moviendo constantemente. Hay gente que tiene un plan de vida y carrera. En México realmente las personas no tienen un plan de vida y carrera. Si tú le preguntas a 20 personas quién tiene un plan de vida y carrera, te van a decir, bueno, una, dos, a lo mejor. Y el problema es que eso que implica que la gente únicamente se contrata en las organizaciones a ver qué pasa, a ver cómo le va, a ver si agarro de experiencia, voy a probar, voy a ver cómo es. Entonces, realmente aquí la gente en México madura muy tarde laboralmente hablando. Normalmente no tiene un plan de vida y carrera que les lleve una trayectoria y poder llevar un crecimiento. Recordemos que el crecimiento de las organizaciones es, empiezas como becario, continúas como auxiliar, después eres analista, cargado, coordinador, jefe, gerente, subgerente, gerente, director. Obviamente el nivel o el cargo que tú tienes en las empresas pues va a depender mucho de tu capacidad de entrega en cuestión de tus competencias y que puedas de alguna manera dar resultados positivos y trabajar por objetivos en las empresas, porque hay mucha gente que se contrata en las empresas, nada más le pagas tú una cantidad que les alcanza para sus palomitas, para su refresco y está contenta. O sea, realmente a la gente no le interesa, pero si pierde esa fuente de ingresos, pues se sienten traicionados, sienten que la empresa no les aportó nada, esperan que las empresas les resuelva todo. Realmente este es un ganar-ganar. Tú tienes que prepararte, tienes que dar tu buen desempeño en las organizaciones, y las organizaciones tienen que ofrecer un puesto de trabajo que implique un desarrollo, tienen que darles herramientas, tienen que darles todo para que ellos puedan crecer en un ganar-ganar. Pero realmente hay muchas personas en México que se contratan en las empresas, pero no les interesa crecer, no les interesa aportar, y todos se lo dejan a la empresa a ver qué las empresas les puede dar. Y eso que implica pues malas relaciones laborales, grupitos de WhatsApp, grupitos de gente que terminan dañando a las organizaciones. Por eso, en cuanto se detecte eso, las empresas deben accionar y aplicar protocolos de desvinculación antes de que esto se vuelva un desastre. Bueno, con esto yo creo que justificamos prácticamente por qué es importante este tema. Para mí es muy interesante, enfrento esto todos los días y bueno, esto para mí va a ser una buena aportación, que bueno, después vamos a ver los resultados. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Buenas noches, con esto concluyo con que este es el proyecto integrador de la materia. Realmente es un tema bastante importante, ¿verdad? Los seminarios de titulación, ¿por qué? Porque nos ayudan a procesar y a conocer más los temas del día a día, poder detectar situaciones que a lo mejor de alguna manera no detectamos si no es a través de una investigación. Es muy importante trascender, es muy importante comprender y de alguna manera es más importante aportar y evolucionar. Muchísimas gracias, muy buenas noches.